Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de este canal. El día de hoy vamos a estar viendo cómo crear una API REST a través de Spring Boot. Para eso, primeramente nos vamos a nuestra URL start.spring.io, donde nos aparecerá esta página, en el cual le tenemos que indicar en qué lenguaje vamos a crear nuestro proyecto. En nuestro caso es Java con Maven, y la versión. Para este caso yo voy a ocupar la 3.3.5. Y acá le indicamos, no sé, un group, en este caso con punto libros, un artifact, en este caso libros, un name, en este caso libros, y una descripción si nosotros queremos agregarla, en este caso no, esta es la que viene por defecto, y el package name que se va creando cuando uno va cambiando estos nombres. Y también le indicamos que sea Java 21, nuestro JDK, y aquí le agregamos nuestras dependencias. En este caso yo tengo estas 4 dependencias, que es Spring Web, Spring Data JPA, MySQL Driver, Spring Boot DevTools. Yo ya las tengo agregadas para hacer el video un poco más rápido, pero si no las tienen ustedes, simplemente apretan acá, agregar dependencias, aquí la buscan por el nombre y simplemente la agregan. Así que vamos a generar este proyecto. Para eso le damos aquí Generate, se va a descargar. eh, Sale error de internet, se me había desconectado, parece. Bueno, le damos para generar este proyecto, simplemente le damos generar y se genera. Acá yo lo descargo y lo descomprimo en mi carpeta a la cual donde quiero descomprimir el proyecto. Después nos vamos a nuestro editor de texto, en mi caso IntelliJ, y a mi carpeta. La abro y aquí ya se encuentra el proyecto que hemos generado a través de Spring Boot. Si nosotros nos vamos a nuestra CRC, main, Java, aquí está nuestro archivo main, nuestro archivo principal, pero además nos tenemos que ir a nuestro recursos y en Application Properties. En Application Properties nosotros tenemos que agregarle acá, indicarle a Spring Boot con qué driver nosotros vamos a trabajar, si es MySQL, si es Oracle, si es Postgres, etcétera. También si queremos que nuestra base de datos se autogenere, que sea de manera automática o no. Pero para eso yo tengo acá mis anotaciones, ya las tenía, simplemente yo las voy a copiar y pegar, y acá está. Primeramente nosotros le indicamos el driver que nosotros vamos a ocupar, en nuestro caso MySQL, y las configuraciones de MySQL, que sería, si tenemos un username, en mi caso solamente root, no tengo una password, pero sí aquí hay que indicar dónde está la URL de nuestro data source. En nuestro caso, como es local, localhost 2.3306, que es nuestro puerto, y nuestra base de datos. ¿Cómo se llama nuestra base de datos? En este caso es db-libros. También le indicamos que se autogenere nuestra base de datos o nuestra tabla cada vez que hagamos algún cambio. Por ejemplo, si yo me voy a mi base de datos, mi base de datos libro no tiene ninguna tabla. Cuando nosotros quememos nuestra clase, ejecutemos nuestro Spring Boot, se va a generar esta tabla con sus atributos. Esta sería la configuración de nuestro property y ya podemos comenzar. Primeramente, para comenzar tenemos que crear nuestros Java Package,
En nuestro caso vamos a generar 3 packages. Para esto nos vamos a cerramos esto, nos vamos acá, new package, y le colocamos el primero que va a ser el controller. Después creamos otro package que va a ser nuestro modelo, model, y por último nuestro repository, nuestro Java repository. Y en nuestro package modelo vamos a crear nuestra clase Java class, que se va a llamar libro. Y en nuestra clase libro vamos a empezar a crear nuestros atributos de nuestro libro. Primeramente hay que indicarle a esta clase que va a ser una entidad. Para eso colocamos @entity y apretamos tab y se importa nuestra entity de Jakarta Persistence Entity, indicándole que es una entidad. También tenemos que indicarle el nombre a nuestra tabla. Lo mismo, @table, tab, y se importa nuestra table de Jakarta.persistent. Y acá tenemos que indicarle el nombre. Le colocamos name y nuestra tabla se va a llamar libros. Y aquí empezamos a agregar nuestros atributos a nuestra tabla. Primeramente vamos a empezar con private de tipo long id, que va a ser nuestro id, private tipo string, que va a ser nuestro título, private int, que va a ser nuestro año, y por último private string, que va a ser nuestra imagen URL. Una vez tenemos esto, tenemos que indicar también a través de anotaciones que esto va a ser un ID, por lo tanto @id tab, y se importa de Jakarta.persistent id. También tenemos que indicarle que va a ser auto increment y va a ser un identificador de nuestra llave primaria. Para eso, generate value, y le colocamos que sea igual a generation type identity. Las anotaciones vale decir que se colocan siempre arriba de la propiedad a la que va a hacer referencia. Por eso que van arriba de nuestro ID. Nuestro stream va a ser title, nuestro año ya lo tenemos, y en nuestra imagen vamos a agregar otra anotación, solo a modo de enseñanza. ¿Por qué? Porque si nosotros tuviéramos en nuestra base de datos este atributo que se llama de forma diferente, por ejemplo, imagen-URL, tendríamos que indicar que esa columna se llama así en nuestra base de datos. ¿Cómo es eso? Hacemos eso nuevamente, @column
name y le indicamos el nombre de nuestro atributo en la base de datos, que va a ser imagen-url. ¿Qué va a hacer esto? Como indicamos cuando estamos viendo nuestro archivo property, que si nos vamos acá, cuando esto se ejecute va a actualizar nuestra base de datos y va a crear nuestra tabla, que no está creada todavía porque no lo hemos ejecutado, y al momento de crear va a crear nuestra tabla con este nombre, imagen-url. Ahora le tenemos que indicar que nos genere nuestros get y nuestros setter. Para esto, clic derecho, generate getters and setters. Los seleccionamos todos, muy importante, y apretamos OK y nos genera nuestros getters y unsetters de forma automática. Una vez teniendo esto, nos tenemos que ir a nuestro package repositorio. Cerramos esto. No, esto lo vamos a dejar abierto porque tengo que mostrarle algo. Vamos a nuestro package repository. Vamos a agregar una nueva interface. Esta interface se va a llamar libro repository. Libro repository, que va a ser una interface que va a extender de JPA repository, donde JPA repository nos solicita una entidad a la cual hace referencia, que es nuestro libro, por lo tanto, libro, y el tipo de dato de nuestra llave primaria. En nuestro caso es un long. Y ya tendríamos nuestro repositorio, que recordemos extiende de nuestro JPA repository, donde se encuentran todos los métodos a la cual nosotros vamos a hacer referencia, por ejemplo, el eliminar, el crear, buscar, todo eso. Así que, una vez teniendo esto, ahora sí, lo cerramos. Y los que yo le había dicho antes de cerrar, lo que yo le iba a mostrar es lo que le indicaba, que hay que indicarle el tipo de datos que tenemos en nuestro ID, que en nuestro caso es un long. Una vez ya tenemos esto, lo cerramos y nos vamos a nuestro controlador, donde nuevamente clic derecho, new, Java class, y creamos nuestro controlador, que se va a llamar libro controller. Libro controller, donde tenemos que primeramente indicar que va a ser a través de anotación @rescontroller, o sea que va a ser de tipo res, que va a recibir peticiones y va a enviar peticiones de tipo res. También a través de otra anotación tenemos que indicar a qué URL va a hacer mención esta respuesta. En este caso, a través de request mapping, apretamos tab para que lo importe, y acá tenemos que indicar a dónde tiene que mapear esta respuesta. Para nuestro caso va a ser API / libros. Esto indica que, por ejemplo, si tenemos una URL,
por ejemplo, http Juanito juanito.com, tiene que ser a juanito.com /api /libros para poder acceder a nuestros métodos de nuestra clase controlador. Así que una vez sabiendo esto, seguimos con nuestro controlador, donde tenemos que indicarle también que sea auto write. Esto nos sirve para que no se esté creando objetos de forma constante, sino que lo trabaja a través de Spring. Y colocamos private, donde tenemos que llamar a nuestro repositorio, que sería libro repositorio, para poder tener acceso a los métodos de JPA. Por eso tenemos que hacer referencia a ese repositorio. Una vez tengamos esto listo, podemos empezar con nuestro primer método, que sería listar todos los libros. Para esto, primeramente vamos a indicarle que sea a través de get, que sea un get mapping, o sea que sea una petición get mapping, y abajo escribimos nuestro método, sería public, que va a ser una lista de todos los libros. Por eso list, ¿de qué? De libros. En este caso libro, que es nuestra clase o entidad libro, y tenemos que darle un nombre que va a ser get all libros. Y vamos a retornar desde nuestro repositorio, o sea, de acá, que nuestro libro repositorio es igual a libro repositorio, pero con la L minúscula, por lo tanto, libro repositorio, y a través de JPA, ya que libro repositorio extiende de JPA, vamos a buscar nuestro método find all, que encuentre todo. Así que tendríamos nuestro primer método ya creado. Después de esto, vamos a crear nuestro segundo método, que sería el buscar, pero por ID. O sea, yo puedo buscar en un libro específico que yo esté buscando. Para esto también vamos a, con la misma notación, get mapping, pero esta vez le vamos a indicar que sea a través de un ID en específico. Por lo tanto, le agregamos acá ID, donde le pasamos a través de parámetros el ID, ya que esto va a venir desde la URL. Y abajo colocamos nuestro método, que a diferencia de nuestro get all libros, que trae todos los libros, acá tiene una diferencia, que si no hay un libro, tiene que mandar una respuesta de que no encontró ese libro. Por lo tanto, va a ser public, y vamos a enviar una respuesta con el response entity. ¿Una respuesta de qué? De libro, que va a ser donde tenemos que crear nuestro objeto libro, que va a ser igual a libro repository, y vamos a encontrarlo también con un find, pero en esta ocasión va a ser con un find by ID, ya que, como hemos dicho antes, lo vamos a buscar a través de su ID. Y aquí
le pasaríamos no, está mal. Una vez tengamos nuestro primer método, que es buscar todos los libros, vamos a comenzar con nuestro segundo método, que es el buscar, pero a través de la ID un libro en específico, ya que este método nos trae todos los libros, pero si nosotros quisiéramos buscar un libro en específico, también podemos indicarlo. Para esto, primeramente vamos a hacer nuestro getMapping y le vamos a indicar de que sea a través de un ID en específico, que se lo vamos a pasar por parámetros con las llaves, y le colocamos que le vamos a pasar, en este caso, el ID. Y aquí empezamos con nuestro método public, que es donde tenemos que recibir una respuesta. A diferencia de nuestro getAllLibros, acá tenemos que dar una respuesta si se encuentra un libro o no se encuentra un libro cuando se busque. Por lo tanto, empezamos con response entity, y que respuesta va a dar de un libro. Por lo tanto, libro de la entidad libro, y acá le damos un nombre que va a ser get libro by ID. Y acá hay que indicarle que va a venir de un path. ¿Qué es un path? Un path no es nada más que la URL que nosotros estamos indicando, pero esa URL va a variar. ¿Por qué va a variar? Porque va a variar dependiendo del ID que nosotros estemos buscando. Por lo tanto, es un path variable. Path variable donde tenemos que indicarle el ID de qué tipo es, que es de tipo long, y que vamos a enviar o recibir por parámetros el ID. Y ese ID después lo tenemos que encontrar. Pero primero vamos a crear un libro que va a ser igual a libro repository, donde vamos a buscar nuestro libro a través de qué, del ID. Y acá le indicamos el ID de el libro, que es el que viene por parámetro, punto coma. Y acá también, ya que es una respuesta que puede venir o no, tenemos que indicar también eso, ya que si nosotros, por ejemplo, borramos y volvemos a colocar nuestro find by ID, nos dice que es de tipo opcional, o sea, puede que sí, puede que no esté. Y eso se hace a través de opcional. ¿Y qué va a ser opcional? Nuestro libro, que tenemos que pasárselo. O sea, puede que haya un libro, como puede que no. Y esto lo retornamos. Return libro, nuestro objeto libro, que acabamos de crear acá, que va a ser de tipo opcional. Y esto lo tenemos que mapear. Y le decimos que nos dé una respuesta. Response entity sea ok, o sea, que encuentre el objeto que esté buscando, en este caso nuestro libro, o que no lo haya encontrado, que es con el or else get. Acá creamos dentro de los parámetros una función anónima, o sea, va a ser anónima, no tiene un nombre, y le pasamos a través de flecha el response entity not found, que no fue encontrado. Y esto
lo tenemos que crear. Como lo creamos, esta respuesta con el punto bool. Y tendríamos nuestro segundo método ya creado, que sería el buscar, pero por ID. Ya nos faltaría nuestro otro método, que sería nuestro método post. Pero primero tenemos que saber que si nosotros hacemos una petición desde un front que tenga un puerto diferente a nuestro back, nos va a dar un error de course. Para solucionar esto, simplemente tenemos que agregar otra anotación que se llama course origins en todos los métodos de nuestro controlador. Course origins. Igual hay otros métodos que hacer una clase y indicarle ahí nuestro course origin, pero en este video lo vamos a hacer de esta manera para que no sea tan complejo de entender. Ahora vamos con nuestro método guardar. Como es un método guardar, ya no es un get, o sea, ya no va a traer cosas, sino que vamos a enviar cosas. Por lo tanto, nuestra notación se va a llamar post mapping. Nuestro post mapping también tenemos que indicarle nuestro course origins. Y empezamos a construir nuestro método, que también tiene que enviar una respuesta si se guardó el libro. Para esto también tenemos que indicarle que sea response entity y response entity de libro, y le indicamos el nombre, que esa va a ser de nuestro método, que va a ser create libro, que también va a recibir una respuesta. Nosotros dijimos que la respuesta de acá va a ser un path variable. ¿Por qué? Porque viene del path, viene de nuestra URL. En el caso del post, no se envía a través de la URL, sino que se envía a través de el cuerpo de la petición o de un formulario, mejor dicho. Como es a través del cuerpo, o sea, vamos a recibir un request body. Nuestra anotación, request body, tab para que le importe, y que vamos a recibir un libro. Ese libro que le vamos a llamar libro. Y acá vamos, libro va a ser un save libro, que es nuestro objeto, que va a ser igual a libro repository, que es tiende de JPA. Por lo tanto, vamos a traer nuestro save de JPA, save tab, y que vamos a guardar el libro. Y ahora retornamos un response entity .status, y que va a ser de tipo HTTP status. Vamos a indicar que fue creado .body, recordemos que viene del body, y acá le enviamos nuestro objeto save libro, y tendríamos nuestro post ya listo. Aquí damos el espacio y nos quedaría ya nuestro último método, que sería nuestro borrado, o sea, nuestro delete. Para eso también tenemos que usar nuestra anotación,
como ya no va a ser un get, o sea, no va a traer, tampoco va a ser un post, no va a enviar datos, sino que va a eliminar datos, vamos, delete mapping. Y también le tenemos que indicar nuestra course origins. Y a este delete mapping tenemos que indicarle un path, que ese path se le tiene que indicar el ID del objeto que vamos a eliminar. En nuestro caso, le enviamos nuestro ID a través de nuestras llaves por parámetros. Public, como aquí también tenemos que tener una respuesta o enviar una respuesta si se eliminó o no se eliminó. También ocupamos el response entity y va a ser de tipo void, ya que tiene que retornar solamente. Y le vamos a llamar delete libro, y ese libro a eliminar va a venir también del path variable, ya que tenemos que indicarle su ID, sea path variable arroba path variable, le indicamos el ID, que es de tipo long, y que va a recibir el ID. Y acá tenemos que preguntar si no encuentra ese ID, o sea, si ese ID no existe, tiene que decirnos la respuesta de que ese ID no existe. Por lo tanto, si el ID no existe, o sea, si no existe ese ID, nos tiene que retornar una respuesta con nuestro response entity, que va a ser no found, o sea, no se encontró. Y esta respuesta la tenemos que crear con el punto boolean. Del caso contrario, nuestro libro repository, que extiende de JPA, donde están nuestros métodos a los cuales nosotros estamos haciendo referencia, en este caso el método delete, lo llamamos a través de nuestro punto y vamos a eliminar delete by ID. Vamos a eliminarlo, depende de su ID. Por lo tanto, le tenemos que pasar el ID y después retornamos nuestro response entity para enviar una respuesta donde le vamos a indicar que ya no existe ese contenido, o sea, no content, y lo creamos punto boolean. Y aquí tendríamos nuestros métodos, que sería el listar libros, todos los libros, que sería este. Después tendría el listar libros en específico, o sea, a través de su ID, un libro en específico que nosotros estemos buscando. También guardar libros y eliminar un libro en específico que nosotros queramos quitar de la base de datos. Para probar esto, acuérdense que nuestro path es API / libros. Lo copiamos, nos vamos a, en mi caso, Visual Studio Code. Ustedes también lo pueden hacer con Postman, pero yo tengo acá esta extensión que se llama Thunder Client para poder hacer peticiones a través de request. Ya. Por lo tanto, tenemos nuestro localhost, donde está corriendo nuestro, donde está, bueno, todavía no lo ejecutamos, pero donde va a correr nuestro backend. Recordemos que si nosotros nos vamos acá en nuestra base de datos, no tengo esa tabla libros, no existe, porque como dijimos, se va a crear de forma automática
por esta anotación que nosotros le tenemos acá, que sea auto update. Así que nos vamos a nuestro main, ejecutamos nuestro proyecto, aquí empieza a compilar, terminó, está corriendo, nos vamos a nuestra base de datos. Obviamente tenemos nuestra tabla libros creada con sus atributos que nosotros le hemos indicado, que es el ID, el año, la imagen y el título. Así que solo nos queda probar. Para eso lo vamos acá, le colocamos nuestro title, que va a ser un libro. Ese libro va a ser 100 años de soledad. 100 años de soledad. Tenemos el año, que es buscamos, se publicó 1967, recordemos que solamente de prueba, 1967. Y por último, nuestra imagen URL, que le colocamos así, imagen URL, y buscamos una imagen. Creo que ya tenía una por aquí. Sí. Y la copiamos. Le indicamos nuestro path, que en nuestro caso es localhost 2.8080 API/libros, que es como nosotros le colocamos en nuestro controlador, API/libros. Por lo tanto, si todo salió bien, le indicamos el método por el cual nosotros vamos a enviar esta petición, que es por post, y lo enviamos. Lo enviamos y instantáneamente nos da la respuesta. Si nosotros vamos a nuestra base de datos a verificar nuestra tabla de libros, acá tenemos nuestro libro ya creado con el ID 13, que es nuestra respuesta que nos envió el ID 13. Si nosotros copiamos la URL para ver, ponemos una nueva pestaña y efectivamente en nuestra imagen de nuestro libro que nosotros hemos guardado. Si nosotros quisiéramos eliminar o buscar este libro, podemos buscar este libro, podemos agregar, no, primeramente vamos a agregar otro libro, que va a ser El Alquimista. Vamos a agregar El Alquimista, da lo mismo como está escrito, aquí vamos a colocar, no sé, el año tanto, y acá prueba. Lo enviamos y nos da la respuesta de El Alquimista, tanto, y prueba. ¿Por qué agregamos otro? Porque vamos a ocupar nuestros otros métodos que tenemos. Si nosotros nos vamos a nuestro código, tenemos nuestro método listar, que me debería listar todos los libros, o sea, mis 2 libros que acabamos de ingresar. Por lo tanto, cambiamos a get libros, yo envío y efectivamente me lista todos los libros. En nuestro caso son estos 2: 100 años de soledad, El Alquimista. Si yo quisiera solamente buscar
uno de los dos, en este caso vamos a buscar solamente el alquimista, tendríamos que indicarle por parámetros, como tenemos acá nuestro método, que es listar por ID, cuál libro queremos listar. Por lo tanto, lo copiamos y por parámetros le indicamos el ID del libro que queremos buscar. En este caso solamente el 14. Enviamos y nos da un error porque lo indicamos mal. Me falta borrar las llavecitas y aquí está el libro, nuestro libro con el ID 14, el alquimista. O sea, funciona nuestro método listar todos los libros y listar por libro. Ahora solamente nos quedaría nuestro delete, nuestro eliminar. Si yo quiero eliminar un libro, como lo tenemos acá, también tenemos que pasarle por parámetros ese libro. O sea, ya tenemos el ID 14 por parámetros del libro El Alquimista. Si nosotros vamos a nuestra base de datos, antes de eliminar nuestra tabla, aquí están nuestros dos libros, el 13 y el 14. Vamos a eliminar el 14, la prueba que nosotros hicimos del alquimista. Así que yo envío esto con, acuérdense, delete, envío y me muestra el status no content que nosotros le colocamos en nuestro response entity, no content. O sea, si nosotros vamos a nuestra base de datos, aquí tenemos los dos, recargamos y efectivamente se eliminó. Y ese sería el video del día de hoy. Muy útil, así que espero que les guste. Denme like, comenten y compartan este video. Nos vemos en otro video. Adiós.